En lo más hondo de algunos archivos policiales duermen varios casos de extrañas muertes jamás aclaradas. Se trata de documentación olvidada sobre personas que desde principios del siglo XX fallecieron tras haberse encontrado con misteriosas luces voladoras. En sus cuerpos, tras una larga agonía, aparecieron las marcas indelebles que revelaban su exposición a cierto tipo de fuentes radioactivas. Muchos de estos sucesos ocurrieron en aldeas sin luz ni agua, en lo más impenetrable de las selvas de Brasil. Paisajes del Brasil profundo. El extraño caso de João Prestes ocurrió en la década de 1940 en una de esas zonas recónditas del Brasil interior, junto al río Tietê y cerca de la localidad de Araca, una pequeña población del estado de São Paulo. El periodista Pablo Villarrubia Mauso, que ha investigado el caso en profundidad y que conoce perfectamente aquella zona, nos explicaba que en algunos estudios antropológicos norteamericanos se describía como era Aracariguama en aquellos tiempos. Era un pueblo muy atrasado, no tenía luz en aquella época y el agua se transportaba a mano desde el río cargando cubos de agua. Era un lugar totalmente aislado, a pesar de que estaba cerca de São Paulo, a 47 kilómetros de la capital, que en aquella época tendría alrededor de 1 millón de habitantes. Aracariguama, en fin, era un pueblo del Brasil profundo. Cuando he regresado después, he comprobado que la gente sigue hablando el dialecto local, el capirá, la lengua indígena de los campesinos. Allí se sigue hablando de apariciones, de extrañas criaturas, de leyendas e incluso de hombres lobos, del lagarto volador o de las famosas maes do ouro, esferas voladoras, brillantes o bien cúmulos brillantes alargados. Son elementos recurrentes en todas las partes del mundo. Se sabe que están ahí, o al menos es evidente que las gentes hablan de ellos, que los temen y rehuyen su presencia. En relación con estos fenómenos puede añadirse uno más que resultará relevante, el Boi Tata de Brasil. En Argentina se llama luz mala y también se da en otros muchos lugares del mundo. En algunas zonas de España, como las Urdes, se denomina luz de muerte o lamparil de muerte. En general, estos nombres describen un fenómeno incomprensible, brillante, abrasador y muy peligroso. Este tipo de luces se han relacionado en ocasiones con el fenómeno ovni y las muertes o desgracias que han causado también se han asociado a ello. En realidad, consiste en un fenómeno ovni porque se trata verdaderamente de objetos volantes no identificados, sin más calificativos ni precisiones. Son fenómenos que vuelan y de cuyo origen, procedencia y función no sabemos nada o casi nada. Eso es todo. Este es el paisaje en el que iba a desarrollarse una de las historias más estremecedoras y apasionantes de los últimos tiempos. Muerte de un campesino. Uno de los primeros mártires del misterio, João Prestes, murió en horrorosas circunstancias que jamás han podido dilucidarse por completo. Según los informes iniciales, tenía 39 años cuando falleció, aunque las investigaciones posteriores y las actas de defunción demuestran que contaba con 44. Pablo Villarrubia reconoce que cada vez que recuerda este caso siente miedo y admite que esta historia le persigue desde que investigó aquellos sucesos junto a otro magnífico especialista brasileño, Claudio Suénaga. Se me ponen los pelos de punta, dice Villarrubia. No es ninguna broma, la muerte de João Prestes fue estremecedora y por eso es justo considerarlo uno de los primeros mártires del misterio. La historia comenzó el 4 de marzo de 1946. João había estado pescando como cualquier otro día en el río Tietê. Cuando llegó la hora de partir, le dio un apretón de manos a su compañero y se despidió de él. Este hombre regresó a su casa, una cabaña campesina situada en los alrededores de Aracariguama, a 2 kilómetros de la localidad. Era un día de carnaval y su mujer había ido al pueblo, donde la familia tenía parientes y amigos. El día transcurría con plena normalidad y tranquilidad, como es habitual en las comunidades campesinas del interior brasileño.
y nada hacía sospechar que aquella tarde fuera a convertirse en un verdadero infierno para Joao Prestes. Sin embargo, sucedió algo terrible. Hay varias versiones sobre lo que sucedió, nos dice Villarrubia, pero ya conocí a un testigo que conoció a Joao Prestes. Este testigo se llamaba Virgilio Ferreiras, ya fallecido, y fue clave para conocer la verdadera historia de la muerte de Joao Prestes. Virgilio, cuando yo lo conocí, tenía 92 años. Lo encontramos de forma casual y aún conservaba una fortaleza física increíble. Estaba cortando caña y maíz. Era amigo y primo de Joao Prestes y habló con él cuando Joao estaba en su cama, moribundo, poco antes de fallecer. Virgilio Ferreiras le contó a Villarrubia que Joao Prestes llegó tranquilamente a su cabaña, a su casa. Entró y preparó la lumbre para cocinar el pescado. Acto seguido se fue a bañar y, al salir, dentro de su propia casa, se topa con una luz amarilla, brillante y cegadora. Era algo como un destello, como un rayo, dice Villarrubia. El anciano Virgilio habló de un rayo de luz y a partir de ese momento Joao se siente que el cuerpo le arde, que se le quema todo el cuerpo. Entonces se mira en el espejo y percibe que tiene algunas manchas, que está quemado. Joao Prestes apenas puede mover los brazos y las manos. Siente que está ardiendo, que se está quemando vivo. Aterrorizado por aquella cosa que había invadido su casa, consigue abrir el pestillo de la puerta con los dientes y abandona el lugar corriendo y desesperado. Corre 2 kilómetros hasta la aldea de Aracarihuama en busca de ayuda. Hizo aquel camino infernal descalzo, como era habitual entre el campesinado brasileño de aquellos años. Desesperado, según el relato de Virgilio, el desgraciado Prestes alcanzó el centro del pueblo y entró en una casa de su hermana que estaba junto a la iglesia. Le contó lo que le había ocurrido y como sentía que se abrasaba, se echó en la cama y empezó a temblar y a tener sudores. Notaba que su cuerpo estaba prácticamente quemado, pero no en su totalidad. Ni el pelo ni las partes que estaban cubiertas por ropa parecían haber sufrido daños. Prestes solo llevaba una especie de bermudas y esa parte de las piernas no se quemó. El cuerpo presentaba un color como si estuviera asado o tostado. Estaba como la carne de un cerdo tostada, quemada. Esas fueron las palabras textuales de Virgilio Ferreira. Joao empieza a balbucear y a sentir vivamente las graves quemaduras de primer y segundo grado que abrazaban su cuerpo, tal y como indicaba el acta de defunción que Villarrubia tuvo la oportunidad de leer en Aracarihuama. Entonces, casi a punto de desvanecerse y morir, fue cuando le contó la historia a Virgilio. Hay una parte de este impenetrable misterio que ha permanecido oculta durante muchos años. Cuando Prestes le contaba su desdichado episodio a Virgilio, añadió un suceso acontecido meses antes y que puede ofrecer datos reveladores. Joao Prestes le contó a Virgilio Ferreiras que ya había sido víctima de otro ataque muy parecido a este cuando se dedicaba al transporte de mulas por la sierra que separa a Sao Paulo de Río de Janeiro. Por cerros y selvas, Prestes llevaba 20 o 30 mulas a otra comunidad, a otra aldea, y allí, de pronto, al final de la tarde, vio una especie de bola de luz que comenzó a girar en torno a él, dio varias vueltas y estuvo a punto de derribarlo de su montura. ¿Por qué Joao Prestes no había comentado este suceso antes? Lo cierto es que Joao se asustó, pero sabía que aquello no era más ni menos que el Boi Tata, el mítico Boi Tatú del que hablaban las antiguas leyendas indígenas. En realidad aparece ya en las crónicas de los conquistadores españoles, entre ellos el padre José de Achieta, el célebre cura canario que tradujo a la lengua indígena los catecismos y las obras doctrinales de los conquistadores. El beato José de Achieta, llamado el apóstol de Brasil, también fue testigo de la aparición de extrañas esferas luminosas que atacaban y mataban a los indígenas. Ya poco importaban las antiguas historias. Joao Prestes se estaba consumiendo a la vista de los parientes, vecinos y amigos. En el lecho, el moribundo balbucea: la luz, la luz. Un enfermero de la
prefectura de São Roque, describió la imagen de João Prestes en términos que encogen el ánimo. La carne de ese hombre adquirió un aspecto como si hubiera estado cocida durante muchas horas, y las orejas se fueron deslizando por la cara. Se le abrieron las carnes de las piernas, emergieron las rótulas, los cartílagos fueron desprendiéndose. La agonía debió de ser dolorosísima. En los partes médicos se dice que murió por un ataque cardíaco y por quemaduras de primer y segundo grado. El testimonio de estas gentes no fue único, explica Villarrubia, porque se formó una especie de peregrinación cuando se supo todo esto. El pueblo entero vio morir a este hombre, mucha gente lo vio morir. Ese enfermero dice que la carne se le desprendía en jirones del cuerpo y que los huesos y tendones aparecían a la vista. Los lamentos y quejidos fueron dando paso a una especie de entumecimiento general. Ya no sentía dolor. Aparentemente, las terminaciones nerviosas ya estaban totalmente destruidas y este hombre no podría sentir absolutamente nada. La versión del viejo Virgilio y del sobrino João Prestes no es tan truculenta. Estas dos personas aseguraron que la carne no se había desprendido del cuerpo, pero que las quemaduras eran intensísimas y gravísimas. Sin embargo, insisten en que el campesino no estaba quemado en aquellos lugares cubiertos por las bermudas, ni en aquellas zonas del cuerpo cubiertas de pelo, como el cuero cabelludo. Prestes murió poco después. Fue una lenta agonía de casi 9 horas, comenta Villarrubia. Intentaron llevarlo al hospital de Santa Ana de Paranaíba, la única población cercana que tenía hospital en aquel momento, y fallece allí. Parece que la policía científica de aquella época intentó estudiar la muerte de este hombre y se abrió una investigación, pero no hemos descubierto esos documentos. Estos, sin embargo, existieron. Sí se hizo algo porque el hermano de João Prestes era subcomisario de policía en aquella época y buscó todos los medios científicos de Sao Paulo para descubrir algo. Pero esos documentos no aparecieron, por eso no sabemos qué ocurrió en realidad con João Prestes. La última noticia es que un grupo de franceses estuvo allí en la década de 1970 y exhumaron el cadáver, pero no se sabe más. Esta es, en breve, la terrorífica aventura de João Prestes, el primer mártir del misterio. Desde el punto de vista objetivo, poco más puede decirse. El resto no dejan de ser especulaciones e hipótesis que pretenden arrojar alguna luz a este episodio lleno de sombras. Este caso se ha presentado como ejemplo de la actuación de ciertas energías negativas o demoníacas y otros hablan de fenómenos físicos inexplicables, pero nada se sabe a ciencia cierta. Lo más cercano a esas quemaduras son los síntomas propios de la exposición a la energía nuclear o atómica. Radiación. El doctor Miguel Viboloni Brutat fue el máximo responsable del Centro de Estudios de Energía Nuclear y actualmente es jefe de servicio de la Consejería de Innovación Tecnológica de esta institución. Milenio 3 solicitó su colaboración en esta investigación, dado que solo contábamos con una referencia conocida a la que se pudieran asimilar las quemaduras de João Prestes, la radiación nuclear. Sus palabras fueron muy reveladoras y sorprendentes, porque hablaba de catálogos de casos en los que algunas personas habían sufrido la irradiación de determinadas fuentes energéticas desconocidas. Curiosamente, estos hechos se producían en lugares apartados, donde no hay posibilidad de confusión, ya que ni siquiera cuentan con servicios de luz eléctrica. Viboloni Brutat nos hablaba sin medias tintas de casos de ovni. Yo me baso en un catálogo que han compilado en la NASA. Es un catálogo muy interesante y versa sobre los efectos fisiológicos o presuntos efectos fisiológicos del fenómeno ovni sobre los seres humanos. Hay una colección de casos impresionantes, pero con frecuencia no están bien documentados, porque hayan ocurrido en regiones remotas del planeta o porque los científicos y en especial los médicos no hayan presentado demasiada atención. El caso es que no están muy documentados. Lo que sí se puede decir es que
Un pequeño porcentaje de las personas que han estado en contacto o en una relación de proximidad con el fenómeno ovni, en algunos casos, presentan una sintomatología cercana a la que se produce con la exposición radioactiva. Esto es verdad, pero es un número muy pequeño. Cuando le comunicamos al Dr. Brotat el tipo de quemaduras de Joao Prestes, admitió que podrían corresponderse con algunos grados de radiación. En el caso de las radiaciones ionizantes, a partir de ciertas dosis, naturalmente, pueden causar la muerte. Los efectos de las radiaciones se pueden medir estadísticamente y la gravedad de la radiación depende de los niveles de exposición. Joao Prestes murió de un modo horrible, quizá por una extrema radiación, quizá por efectos físicos o meteorológicos desconocidos, quizá por un rayo de luz, quizá por el ancestral Boitata, quizá por fenómenos maléficos y demoníacos. No faltará quien diga que estos argumentos son leyendas, pero ¿las leyendas matan?